Dicen que el metro se apaga cuando cae la noche, pero hay cosas que despiertan cuando el último tren parte sin pasajeros. Esta noche escucharás lo que no se reporta. Un convoy sin conductor, una estación que nunca existió, un bebé que nunca debió estar ahí y unos pasos que nadie debería seguir. Si vas a viajar mañana, asegúrate de mirar bien quién sube contigo. Hola, señor Sánchez. Hace poco acepté un turno nocturno como operador suplente en la línea naranja del metro de la Ciudad de México. Creí que sería un recorrido rutinario de cochera a cochera, pero aquella madrugada me enseñó que los rieles guardan algo más que acero y electricidad. Salí del depósito poco antes de la medianoche con un convoy vacío. Al ocupar la cabina, sentí un picor en la nuca. El panel del piloto automático parpadeaba como si alguien tecleara órdenes invisibles. Me dije que era fatiga y engrané marcha. El túnel se tragó los focos delanteros. El eco de las ruedas regresaba más largo, como si otro tren idéntico repitiera mis pasos un latido detrás. Al aproximarme a la estación normal, la palanca de tracción vibró. Alcé la vista y vi, por un instante, dos manos huesudas sobre la consola. Retrocedieron en cuanto pestañeé. No había nadie conmigo. Las cámaras del coche trasero mostraban asientos vacíos y luz estable. Seguí avanzando, recitando de memoria el manual para no pensar. Un par de túneles adelante, la radio vomitó estática y una voz apenas audible ordenó: «Sigue adelante». No reconocí el timbre. Respondí con el código reglamentario y obtuve un zumbido áspero. Pensé detenerme, pero aquel tramo carecía de nichos de emergencia. Decidí aguantar hasta la próxima plataforma. Fue entonces cuando, muy al fondo, apareció un resplandor rojizo que avanzaba en sentido contrario. Parecía otro convoy, con las luces principales apagadas y solo los focos de freno encendidos. Reduje velocidad, activé la alarma por vía compartida y pedí confirmación a control. Silencio absoluto. Las señales seguían en verde, pero de pronto todo el tablero se apagó. Quedé iluminado apenas por la penumbra del túnel. El instinto gritó que frenara. La lógica me pedía llegar a la base siguiente. Obedecí al instinto y detuve el tren antes de entrar al siguiente corredor. El metal se quejó con un lamento que pareció humano. Tomé la linterna y caminé por los vagones. El aire olía a ozono como tras un relámpago y el polvo flotaba en remolinos dorados. Al llegar al último coche descubrí algo imposible. Las puertas estaban entreabiertas y la bruma exterior penetraba como si respirara. Sobre las vías paralelas se deslizaba un tren completamente a oscuras, sin chispas en el patín. A través de sus ventanillas se distinguían siluetas inmóviles, cabezas bajas, rígidas como figuras de cera. En su cabina frontal, donde debería ir el maquinista, se alzaba una mancha erguida, observándome con dos destellos plateados que servían de ojos. Retrocedí con el corazón desbocado. Tropecé con un asiento y casi caí. Entonces las puertas se cerraron solas. El convoy sombrío continuó adelante sin emitir sonido alguno. El silencio resultó tan espeso que escuché mi propia sangre retumbar en las sienes. Corrí de vuelta a la cabina y reinicié sistemas para retroceder hasta Tacubaya. Algo no cuadraba.
Los indicadores marcaban que ya me encontraba allí. Aunque afuera se levantaban muros desnudos cubiertos de grafiti mohoso. Oprimí el claxon 3 veces. El sonido rebotó y volvió multiplicado, como un coro metálico burlándose de mí. El intercomunicador interno se activó sin que lo tocara. Una voz, idéntica a la mía, murmuró con calma: «No debiste detenerte». Las luces estallaron y quedé sumido en oscuridad total. A tientas accioné el freno de emergencia. Sentí un tirón brusco, como si todo el convoy descendiera por una rampa invisible. Abrí los ojos y me hallé otra vez en la cabina original, con paneles encendidos y recorrido completo en la bitácora, igual que si nunca hubiera frenado. Afuera, la estación observatorio lucía normal. Personal de limpieza barría el andén y un guardia bostezaba con un vaso de café. El reloj mural indicaba la primera hora de la madrugada. Mi supervisor subió furioso. Aseguró que el convoy llegó en piloto automático y que yo ignoré todas las llamadas. Revisaron el registro y, según los datos, el tren jamás se detuvo, recorrió la ruta a velocidad constante y no existió anomalía alguna. No supe qué decir. Solicité licencia y pocos días después entregué la renuncia. Cada noche, cuando intento dormir, oigo la réplica exacta de mi voz repitiendo: «No debiste detenerte». Cuando el viento sopla desde los talleres, trae olor a ozono y me convenzo de que el tren sin conductor sigue buscándome, dispuesto a terminar un viaje que nunca debió empezar. Hola, señor Sánchez. Quiero entregarte algo que todavía me tiembla en el pecho cuando lo recuerdo. Yo era becario de ingeniería civil y cursaba la materia de geotecnia aplicada. Aquella semana, la facultad organizó un recorrido nocturno por el sistema del metro para mostrarnos el refuerzo de los viejos túneles. Era una oportunidad única. Caminábamos por corredores cerrados al público y, según los profesores, podríamos observar de cerca las fallas estructurales y sus reparaciones. Llegué a la estación Hidalgo pasadas las 10 de la noche, con la mochila cargada de planos y una linterna de mano que apenas cabía en el bolsillo del pantalón. Los ingenieros de la obra nos reunieron junto a una puerta metálica que llevaba a un pasillo de servicio. Decían que conectaba con una galería abandonada, clausurada desde los años 80, cuando un escurrimiento subterráneo provocó filtraciones y desprendimientos de concreto. El eco era tan frío que todos evitábamos alzar demasiado la voz. Aún así, los obreros bromeaban para romper la tensión, riendo con ese nerviosismo colectivo que se siente antes de entrar a un lugar prohibido. El encargado, un hombre robusto llamado Escalante, abrió la puerta deslizando un cerrojo herrumbroso. Un olor agrio, mezcla de tierra mojada y cable quemado, nos golpeó de inmediato. Bajamos una escalinata angosta iluminada solo por lámparas de emergencia color ámbar. Las paredes estaban cubiertas por manchas blanquecinas de eflorescencia, como costras de sal que crecían silenciosas. Al llegar al pie de las escaleras, el grupo se dividió. Escalante y un ayudante se adelantaron para colocar sensores. Detrás íbamos 3 estudiantes, yo incluido, y al final cerraba la marcha una técnica de seguridad con un radio colgado al pecho. A pocos metros, el corredor se ensanchaba en una bóveda sin revestir.
El concreto mostraba vetas de grava y varillas oxidadas que sobresalían como huesos. El silencio era tan pesado que podíamos escuchar el goteo lento de las filtraciones caer sobre charcos invisibles. De pronto, la linterna de mi compañero titiló y se apagó. La mía siguió arrojando un haz firme, pero solo iluminaba una breve franja de polvo suspendido. Escalante dio la señal de alto con un brazo. Adelante se abría un túnel auxiliar, del que solo se veía una boca ovalada completamente negra. Dijo que correspondería a la vieja línea de ventilación sellada hacía décadas y que no figuraba en los planos oficiales. En ese instante se escuchó un crujido metálico, como si una puerta distante se abriera lentamente. Todos miramos hacia el sonido, aunque era imposible precisar la dirección. Allí abajo, el eco se multiplicaba. La técnica de seguridad llamó por radio para confirmar nuestra posición. Solo obtuvo estática intermitente. Escalante frunció el ceño, pero fingió calma. Nos pidió avanzar otros 10 pasos hasta llegar a una junta de dilatación que quería mostrarnos. Obedecimos, procurando no pisar los charcos oscuros. Cuando mi bota tocó el borde de una parrilla metálica, sentí una corriente de aire helado, como un aliento que ascendiera desde el vientre del suelo. En ese instante, mi linterna se nubló y un segundo después apagó por completo. Todo quedó sumido en la penumbra, salvo un resplandor verdoso que emergió de la boca del túnel auxiliar. Era tenue, tal vez fosforescente, y parecía pulsar al ritmo de un latido lento e irregular. Uno de mis compañeros murmuró que seguramente se trataba de moho bioluminiscente, pero ni siquiera logró fingir convicción. Escalante encendió una lámpara halógena de mano. El haz blanco barrió la bóveda y por un par de segundos vislumbré algo que me erizó la piel. Cientos de pequeños círculos brillaban en la oscuridad del túnel sellado, como si docenas de criaturas escondidas reflejaran la luz con ojos húmedos. No había cuerpos, solo aquellos puntos que parpadeaban de forma asincrónica, cerrándose y abriéndose a un compás desconocido. El ayudante lanzó una piedra hacia la negrura. Se oyó un chasquido, quizá la piedra golpeando una superficie metálica, y luego un susurro colectivo, algo así como un rugido muy bajo. El resplandor verdoso se apagó de golpe. Al mismo tiempo, la radio de la técnica crepitó y una voz distorsionada exhaló 3 sílabas que ninguno de nosotros comprendió, pero que sonaron dolorosamente humanas. Los estudiantes retrocedimos instintivamente, pegándonos a la pared. Escalante, con voz firme, ordenó volver. Pero cuando giramos, la escalera que habíamos usado parecía más lejos de lo que debía. La penumbra había engullido parte del corredor detrás de nosotros. Avanzar hacia ella se volvió una marcha ansiosa a tientas, con las linternas apagándose en intervalos que se sentían como agujeros en el tiempo. Cada vez que la luz volvía, la pared a la derecha revelaba nuevas grietas, como si estuviera resquebrajándose en silencio. Al pasar junto a una hendidura en el concreto, escuché un resople caliente en mi oreja, idéntico a la expiración de alguien exhausto. Me giré con el corazón reventándome la garganta, pero solo vi polvo flotando. Grité el nombre de mi compañero,
escuché su respuesta 2 pasos más adelante, aunque la voz parecía provenir de un punto alto, como si estuviera hablando desde un balcón invisible. Cuando alcanzamos la zona donde la escalera debía empezar, descubrimos un muro sólido de hormigón compacto, sin rastro de peldaños ni puerta metálica. La estructura entera había mutado. Escalante golpeó la superficie con la base de la lámpara, desquiciado. El sonido retumbó hueco, pero no cedió. La técnica insistía por radio, ahora lanzando códigos de auxilio, sin respuesta. Entonces, en la lejanía del túnel auxiliar, aquellos ojos volvieron a encenderse, más numerosos, formando una línea ondulante que recordaba la silueta de un tren espectral. El resplandor verde avanzaba como un ente serpenteante, inundando el aire con olor a corriente subterránea y óxido. Sentí una vibración bajo las botas, un retumbar sordo que imitaba el paso de un convoy. Escalante gritó que siguiéramos la pared izquierda. Según él, la galería debía conectar con un túnel de servicio moderno. Corrimos, resbalando sobre charcos, mientras detrás se escuchaba un chirrido de metal frotando metal. Cada tanto volteaba y veía aquellos círculos brillantes acercarse, alineados como ventanillas de un vagón fantasma, sin ruido de ruedas ni chispas en el riel. Tras lo que pareció un trayecto interminable, dimos con una puerta de acero amarillento recién soldada. La técnica la golpeó con una barra y, para nuestro alivio, la lámina cedió un par de centímetros. Entre los 4 empujamos hasta abrir un hueco por donde cupimos uno a uno. Al cruzar último, sentí el aliento helado rozar mi nuca, y algo rozó mi chamarra, desgarrándola con un rasguño que todavía conservo. Caímos en una plataforma iluminada por fluorescentes modernos. Un obrero que fumaba al fondo soltó el cigarro y corrió hacia nosotros. Preguntó de dónde salíamos, pues esa puerta llevaba sellada años y nadie tenía permiso de cruzarla. Miramos atrás. Ahora era un muro sólido, sin bisagras ni manija, como si jamás hubiera existido. Cuando los supervisores del metro revisaron los registros, confirmaron que la puerta fue clausurada en la década de los 80 tras un derrumbe menor. Aún así, hallaron nuestras huellas frescas sobre el polvo del pasillo nuevo y, pegada a la pared, la linterna rota de Escalante. Él renunció al día siguiente. Su ayudante no volvió a responder mensajes. Yo conservo la chamarra rasgada. La miro cada noche antes de dormir, recordando aquel tren de ojos sin cuerpo. Ahora evito los últimos vagones, sobre todo cuando la luz verdosa parpadea en la lejanía del túnel y el aire huele a tierra mojada. Siento que, si me quedo lo bastante quieto, esos ojos hallarán el camino de vuelta para terminar un recorrido que nunca tuvo estación de destino. Hola, señor Sánchez. Mi nombre es Guillermo Torres y fui guardia nocturno en el metro de la Ciudad de México hasta hace pocos meses. Creí que las horas de vigilia sobre los andenes vacíos solo exigían paciencia y una linterna, nada más. Pero una madrugada de noviembre aprendí que, cuando las lámparas se apagan y los trenes duermen en cocheras, todavía caminan otros viajeros que no figuran en los registros. Esa noche me asignaron la estación Chabacano, nivel intermedio de la vieja línea que cruza la ciudad de este a oeste. Por remodelación,
habían clausurado el túnel B, un tramo auxiliar situado directamente bajo las vías principales, sellado con mamparas de lámina después de un derrumbe leve años atrás. A esa hora la estación estaba casi vacía. Uno de los operadores de bombas, 2 limpiadores y yo. Mi compañero de ronda llamó enfermo. El supervisor me pidió dar vueltas dobles cada 30 minutos. A las 12:40 pasé lista, con los limpiadores. Quitaban chicles resecos del suelo sin levantar la vista. El encargo parecía sencillo: vigilar que nadie bajara a las áreas restringidas. Pero conocía la tentación de los curiosos: grafiteros, vendedores clandestinos, indigentes en busca de refugio. Me ajusté el chaleco, coloqué el radio en la solapa y subí la escalera metálica que llevaba al andén superior. Todo olía a cloro y a aceite de motor. En mis 2 primeras rondas nada ocurrió. Solo el rechinar lejano de los carros de limpieza y el zumbido monótono de las lámparas halógenas. El silencio se partía en eco cada vez que tosía. A la 1:30, mientras anotaba el punto de control en mi bitácora, escuché un golpeteo suave, algo parecido a pasos sobre grava. Me extrañó porque el suelo era loseta lisa. Guardé la libreta y presté atención. Nada. Pensé que la mente me jugaba bromas. La soledad vuelve juguetón al oído. Volví al cubículo de vigilancia, bebí café recalentado y revisé cámaras. Todas mostraban pasillos desiertos. Sin embargo, la cámara 14, dirigida al pasaje clausurado bajo las vías, parpadeó un segundo. Una sombra alargada atravesó el cuadro y se perdió a la derecha. Retrocedí la grabación. La imagen se congeló en líneas verdes, ilegible. Golpeé la mesa. Los DVR viejos hacen eso. Y la pantalla normalizó. Nadie ahí. Decidí bajar al túnel sellado. Tomé una linterna Maglite y caminé por el pasillo hasta la reja de lámina galvanizada. Tenía candado oficial. La tarjeta de plomo seguía intacta, señal de que nadie la había abierto. Aún así, toqué la puerta. Nada. Me giré para irme y entonces resonaron, del otro lado, pasos muy claros, un tac-tac, ritmados como zapatos de suela dura sobre balasto. El candado vibró imperceptible. Sentí un escalofrío que subió de tobillos a nuca. Pregunté, con la voz firme que nos enseñan, si alguien se hallaba en la galería. Silencio. Coloqué la oreja en la chapa. Ningún murmullo, salvo un latido propio, rápido y terco. Pensé avisar a Central, pero temí la burla. Llamé mejor a los limpiadores por radio. Contestaron desde el otro extremo de la estación. Ninguno se había movido. Anoté posible intrusión y regresé al cubículo. 40 minutos después, la cámara 14 volvió a parpadear. Ahora vi claramente 2 puntos luminosos desplazarse por el túnel clausurado. Primero pensé en reflejo de linterna, hasta notar que los puntos se elevaban y descendían, como si pertenecieran a un niño que saltara. Inicié protocolo. Comuniqué al supervisor y pedí refuerzo. Este prometió enviar una patrulla interna, pero tardaría al menos 15 minutos. Impaciente, caminé de nuevo hasta la reja. La encontré abierta, no rota ni forzada. El candado colgaba, sin la tarjeta de plomo, pero sin daño.
Era imposible. La tarjeta debía romperse al retirar el seguro. Deslicé la puerta con el corazón golpeando furioso. Adentro, el túnel exhalaba aire frío, aire que olía a agua estancada y óxido viejo. La luz de mi linterna reveló rieles cubiertos de polvo grueso. Más adelante, en la penumbra, distinguí huellas menudas de zapato que avanzaban en dirección contraria a los rieles activos. El polvo se esparcía como harina tras cada paso que daba. Llamé por radio al operador de bombas. Silencio, solo estática. Era como si la señal no penetrara aquel pasadizo. Seguí la línea de huellas. A cada 10 pasos aparecían pequeñas marcas laterales, como si se arrastrara algo que rozaba el suelo. Olía más fuerte, una mezcla de tierra mojada y perfume infantil añejo. El túnel, reforzado con arcos de concreto, se sentía cada vez más estrecho. A la derecha observé un nicho de cables arrancados. En la pared alguien había garabateado, con tiza, un número imposible de leer por completo. Solo alcanzaba a distinguir la palabra 15. Unos metros adelante, el pasillo se bifurcaba. Contra todo instinto, giré hacia el ramal angosto. Allí el calor subió. Sentí vaho y mis lentes se empañaron. Cuando los limpié, vi algo que me congeló. A unos 4 metros, en medio de las vías desmanteladas, una figura infantil, espalda hacia mí, vestía uniforme escolar antiguo, color gris perla. El cabello corto, casi militar. No movía la cabeza. Parecía examinar algo a sus pies. Tragué saliva y pregunté si estaba bien. ¿Cómo había entrado? La figura se incorporó lentamente, pero la cabeza no giró. Di 2 pasos. La gravilla crujió. Entonces la linterna titiló y la luz vaciló. Creo que fue ahí cuando comprendí que no había niño alguno. La silueta era demasiado opaca, sin reflejo, sin textura. La luz se apagó. Solo quedé con la penumbra amarillenta de un foco de emergencia lejano. Al volver la linterna un segundo después, la figura ya no estaba. Quedó frente a mí, en cambio, una mancha oscura, como una sombra más densa que el resto de la noche. Y ese bulto tenía pies inversos, orientados hacia mí. La radio chirrió y una voz aguda repitió mi nombre, elongándolo. ¡Guillermo! No era ningún compañero, sonaba infantil, burlona. Mis piernas reaccionaron antes que la mente. Corrí. El aire se volvió pegajoso. Parecía que el túnel se alargaba. Cada vez que miraba por encima del hombro, veía los 2 puntos de luz delante de mí, no detrás, como si la sombra me adelantara caminando al revés. La linterna se calentó tanto que quemaba la mano. La solté sin querer. Llegué hasta la bifurcación y giré hacia la salida, o lo que creía que era la salida. Apenas distinguía los propios pies. De pronto, el túnel transformó su eco. Ya no sonaban mis botas, sino pisadas múltiples, acercándose desde todas las direcciones. El sonido no era metálico ni firme. Parecía carne húmeda golpeando concreto. En un parpadeo, la luz de emergencia al fondo reveló una docena de figuras pequeñas, paradas a ambos lados de la vía muerta. No tenían rostro visible, solo se apreciaban contornos ondeantes, remates borrosos en los hombros, como humo denso adoptando forma humana. Cada una llevaba algo brillante en la mano, quizá fragmentos de espejo, quizá fragmentos de mí. Aturdido, grité. El eco
regresó distorsionado, mezclado con un canturreo infantil tan bajo que apenas se percibía. Di un salto sobre los rieles, resbalé y me lastimé la rodilla. El dolor volvió la realidad tangible. En el suelo palpé el balasto. Entre los guijarros encontré un osito de peluche, ceniciento, sin ojos. No recuerdo la carrera exacta hacia la reja, solo la certeza de perseguir un rectángulo tenue de luz y el ruido de alientos menudos a centímetros de mi espalda. Cuando crucé el marco, la puerta se cerró de golpe, con un estruendo que me sacudió el pecho. La tarjeta de plomo volvió a colgar, intacta, como si jamás se hubiera roto. Crucé el pasillo final a trompicones y emergí en el andén principal, donde el operador de bombas me miró con cara de horror. Decía que llevaba casi una hora buscándome, que mi radio no respondía y que del túnel clausurado salía un olor asfixiante desde hacía minutos. Más tarde, en el cubículo, revisamos la cámara 14. Solo mostraba la reja, siempre cerrada, y delante, mi figura postrada, golpeando el metal desde fuera, suplicando entrar. Pero yo recordaba lo contrario. Los directivos atribuyeron el incidente a desorientación y estrés. Me enviaron a descanso obligatorio. 3 semanas después renuncié. Desde entonces evito pasar cerca de cualquier estación subterránea. A veces, en la madrugada, mi celular vibra con un mensaje que llega sin remitente y solo muestra 2 palabras: Quintu NC. Cada letra se borra en cuanto intento leerla completa. Aún conservo el osito hallado en el balasto. Lo guardo en una caja de herramientas, envuelto en 3 bolsas. Aún así, mi perro rehúsa acercarse a ese mueble. Imagino, cuando la noche calla y la casa respira, pasos infantiles recorriendo pasillos clausurados, buscando un guardia distraído que les abra una puerta sellada. Y temo que, algún día, vuelvan a hallar el camino hasta mí y reclamen el boleto de vuelta que nunca pude devolverles. Soy Renata Gálvez, estudiante de enfermería. La rutina de prácticas en el Hospital General me obligaba a tomar el último tren de regreso a casa. Pero durante el turno que acabo de terminar, descubrí que algunas presencias no necesitan boleto para subir a un vagón. Era jueves, y el reloj del vestíbulo marcaba casi la medianoche. Lo leí en letras digitales rojas que titilaban con cansancio. Cuando descendía la línea profunda del metro, sentía el pulso en los pies después de tantas horas de estar de pie, y el uniforme todavía olía a desinfectante. En el andén se desparramaban unos cuantos pasajeros somnolientos, un hombre trajeado que revisaba su celular, 2 jóvenes con mochilas, una anciana que parecía dormitar sobre su bastón y un muchacho que tarareaba una canción con audífonos. Todo parecía inofensivo. El túnel vibró con un rugido lejano y el tren llegó lanzando una bocanada de aire tibio. Las puertas se abrieron como mandíbulas y entré al penúltimo vagón. Siempre evitaba el último porque ahí suelen refugiarse vendedores que no paran de gritar sus ofertas. Ese coche estaba casi vacío. 3 asientos ocupados y un foco parpadeante al fondo. Elegí un extremo. Me quité la mochila de un hombro y la coloqué sobre las piernas. La puerta se cerró y el tren arrancó. Las luces del túnel se convirtieron en líneas blancas. Bajé la cabeza y respiré profundo. En ese instante,
escuché un roce suave, como tela arrastrándose. Alcé la mirada. En el otro extremo del vagón se había sentado una figura alta, cubierta con un abrigo negro. Algo en su postura, rígida y erguida, me recordó a los maniquíes de las tiendas. No vi su cara porque llevaba un sombrero que proyectaba sombra hasta el cuello. Intenté ignorarlo, pero el foco parpadeante detrás de él creaba la ilusión de que se movía a sacudidas, como en una película vieja de proyector defectuoso. El tren redujo velocidad antes de la siguiente estación. El trajeado se bajó, las puertas silbaron y se cerraron, y la formación volvió a avanzar. Ahora el vagón era aún más silencioso. Mi respiración rebotaba en el techo de aluminio. Noté que cada tanto la figura alzaba la cabeza, como si aspirara el aire, y luego la volvía a bajar. El reflejo de la ventana me devolvía mi propio rostro, pero detrás se insinuaba el contorno del extraño, sin rasgos, como si su cara fuera un borrón. Parpadeé varias veces para ajustar la vista. Nada. Sentí un hormigueo bajo la piel de los brazos. Recordé entonces los comentarios entre enfermeras sobre la línea subterránea. Historias de apariciones en los vagones vacíos, susurros bajo los asientos, luces que se apagan para revelar algo que no quiere ser visto. Me reí para mis adentros, pero la sonrisa se disolvió cuando el tren se detuvo en una estación en penumbras y las puertas no se abrieron. La pantalla ya indicaba un nombre de parada que yo jamás había visto en el mapa. El altavoz crujió, pero no anunció nada. Las luces del vagón titilaron y se apagaron por completo. Permanecimos envueltos en oscuridad, un largo segundo que pareció estirarse como chicle. Cuando la claridad volvió, la figura con sombrero se había desplazado 2 filas más cerca. No escuché pasos, ni crujido del piso. Solo lo descubrí allí, sentado con la cabeza ligeramente ladeada. Un sudor frío me cuajó en la base del cuello. El tren arrancó de nuevo, pero algo estaba mal. No había traqueteo de ruedas, ni chisporroteo de catenaria, ni rugido de motor. El silencio era absoluto. El paisaje exterior era un pasillo de concreto iluminado por lámparas rojas que pasaban de forma infinita, una tras otra, ninguna diferente. Casi parecía que el tren no se movía y que eran las imágenes las que viajaban. Fui consciente de que la anciana y los jóvenes habían desaparecido. Éramos solo la figura y yo. Me puse de pie, sosteniéndome del tubo. El metal estaba helado. Casi me quemó la mano. Di un paso. El suelo parecía hundirse 1 centímetro, como succionado por el vacío. El abrigo del desconocido se agitó con un susurro que evocaba hojas secas. Entonces habló, no con un tono claro, sino con algo parecido a un eco de mi propio latido. Dijo mi nombre, lo pronunció despacio, sin abrir boca. Se me aflojaron las piernas. Choqué contra un respaldo y el tren vibró. La iluminación parpadeó una vez más. Al volver, la cabeza del extraño había girado hacia la ventana y entendí por qué no le veía el rostro. Allí donde debían estar los rasgos, solo había una masa lisa, piel tirante sin ojos ni boca. Sin embargo, sentí su mirada atravesar todo el vagón. El altavoz crepitó con estática, pero no surgió una voz humana. Escuché un llanto infantil mezclado con ruido de vías, como si un bebé viajara en un túnel sin fin.
Apreté la mochila contra el pecho y me moví hacia la puerta intermedia que conecta los vagones. Estaba trabada. Tiré con fuerza. Ni siquiera se estremeció. Volví la vista. La figura se incorporaba, alta y delgada. Daba un paso y otro, sin flexionar rodillas, avanzando en líneas rectas interrumpidas por el parpadeo de las luces. Recordé las lecciones de primeros auxilios. Controlar la respiración para evitar un desmayo. Inspiré hondo, exhalé despacio y alcé la voz. Pregunté quién era, qué quería. La respuesta no surgió de él, sino de todas partes. Un murmullo múltiple que decía: ya estás aquí, repetido, desfasado, a distintas velocidades. El sudor frío se convirtió en escalofrío y la piel del antebrazo se erizó hasta doler. La figura alzó la mano. Entre sus dedos sostenía un boleto antiguo, amarillento, con bordes carcomidos. Lo extendió hacia mí, pero no se acercó más. Sentí una presión en la sien, un mensaje silencioso. Debía tomarlo. Avancé temblando, brazo estirado. Cuando mis dedos rozaron el papel, el tacto resultó blando, gomoso, como carne descompuesta. Retiré la mano. El boleto se partió y cayó al suelo, donde se deshizo como ceniza. Las luces se apagaron en un estallido y al volver me hallé sola otra vez. El vagón estaba vacío. Ni la figura, ni mi mochila, ni siquiera los asientos parecían los mismos. En su lugar, los bancos eran de madera carcomida y las ventanas mostraban un túnel de ladrillo antiguo, iluminado por antorchas que chisporroteaban. Me descubrí vestida con ropas que no me pertenecían. Un uniforme de enfermera de los años 40, falda larga y suéter gris. No olía a desinfectante, sino a humo y brea. El tren avanzaba sin sacudidas, transportándome a algún pasado imposible. Recordé historias del hospital sobre la pandemia que azotó la ciudad hace casi un siglo. Pacientes trasladados en camillas improvisadas. Médicos que viajaban toda la noche para asistir heridos. Y allí, en esa cápsula temporal, comprendí que el viajero sin rostro podía robar identidades, tiempos, recuerdos. Quise gritar, pero mi voz no salió. En vez de eso, escuché la suya detrás de mí, tranquila, femenina, idéntica a la mía, pero hueca. El uniforme te queda bien. Me volví y lo vi. La figura se había transformado en una mujer alta, con gorro de enfermera, pero sin facciones. No hubo transición, solo la certeza de que siempre había sido así y de que yo estaba violando un recuerdo ajeno. Desesperada, corrí hacia la cabina del conductor. La puerta cedió y dentro encontré un tablero cubierto de polvo, agujas marcando 0. En el asiento, un espejo ovalado reflejaba mi rostro, pero detrás de mí, en lugar del vagón, se extendía un pasillo de hospital iluminado por lámparas de aceite. Pacientes en camillas se alineaban contra las paredes. Algunos se incorporaban sin ojos ni boca, buscando auxilio que no podía pedir. Todos tenían la piel lisa y tirante como una máscara de cera. El tren empezó a frenar, aunque el túnel continuaba interminable. El espejo se oscureció y se quebró en diagonales. Una voz tan familiar que dolía, mi propia voz, susurró:
Tu turno apenas empieza. Algo me rozó la nuca. Una mano helada, quizá la del conductor ausente, quizá la del viajero. Me vi obligada a cerrar los ojos. Sentí cómo el vagón se detenía y el silencio se volvía abrumador. Cuando reuní valor para abrirlos, la realidad convencional había regresado. Estaba de pie en el andén de mi estación habitual, mochila en la espalda. La gente corría al salir. El reloj indicaba la 1:15 antes del alba. Ni rastro del abrigo negro, ni del sombrero, ni del ojo parpadeante de aquel foco defectuoso. Pensé que había dormido o sufrido una alucinación. Pero la prueba quedó en mi bolsillo de la bata. Un boleto viejo, con fecha escrita en tinta corrida que marcaba 1943. Todavía huele a brea cuando lo acerco a la nariz. Desde aquel día ya no uso el metro después de que el reloj de estación cambia a ceros. Camino las avenidas aunque caiga la lluvia, aunque los pies sangren en los zapatos, porque sé que en los túneles, más allá del último tren registrado, viaja un convoy que se detiene para quienes se quedan dormidos en el vagón equivocado. Y te viste con la ropa que mejor cuente la historia que jamás contarás.